Fui entrenada para salvar vidas. Pero nada me preparó para lo que vi esa noche. La noche en que todo parecía normal era una noche como tantas otras. Turno de madrugada, luces tenues, el susurro de monitores y el olor a desinfectante en el aire. La enfermera, Ana, llevaba años trabajando en ese hospital. Había visto de todo, o eso pensaba. Revisaba rutinas, anotaba signos vitales, preparaba medicación. El silencio del ala parecía casi reconfortante. Esa noche no había emergencias, ni llamados extraños, pero había algo en el ambiente que no se sentía como siempre, algo que no podía explicar. Un tipo de tensión que no venía de los pacientes ni del cansancio. Era como si el hospital respirara distinto, más lento, más denso. Y aunque Ana no era supersticiosa, esa noche, sin saber por qué, no quiso ir sola al baño. El paciente que la miraba, como si supiera algo a las 2:30 am, Ana entró al cuarto 217. El paciente, un hombre mayor, estaba despierto. Miraba fijamente hacia la ventana, aunque estaba cerrada y las cortinas corridas. Cuando ella lo saludó, él giró la cabeza lentamente y la observó con una calma inquietante. No dijo, «Buenas noches». No pidió agua. Solo la miró, como si la conociera desde hace mucho, aunque era la primera vez que lo atendía. Sus ojos no mostraban miedo, ni dolor. Solo una especie de resignación, y algo más profundo, como si ya supiera que esa sería su última conversación. Ana sintió un escalofrío, pero sonrió como siempre. Le tomó el pulso, midió la temperatura, anotó sus valores, y justo cuando iba a salir, él habló. La frase que dijo antes de cerrar los ojos: «No se asuste si escucha mi voz después. Yo solo quiero despedirme bien». Eso fue lo que él dijo, con voz firme, sin tartamudear. Ana pensó que era una broma, o tal vez una metáfora de alguien que sabía que estaba muriendo. Le respondió con ternura, intentando tranquilizarlo. «Estaré cerca, no se preocupe». Pero él solo sonrió y cerró los ojos lentamente, como quien termina una oración que ya había repetido muchas veces. Fue la última vez que lo vio consciente. El cambio en el ambiente. Segundos antes del final, Ana se quedó unos segundos más en la puerta, mirando al paciente dormido. Pero de repente, sintió un cambio. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue algo invisible, pero evidente. El aire se volvió espeso. El olor del cuarto cambió, como si ya no fuera un hospital, sino otra cosa. La luz parpadeó una vez, y el monitor marcó una leve irregularidad. Ella pensó en llamar al médico, pero no tuvo tiempo. El monitor emitió un pitido largo. Línea recta. El paciente había partido. Y sin embargo, Ana juraría después que en ese instante, él abrió los ojos una última vez. El momento exacto en que sintió que no estaba sola. Cuando el corazón se detuvo y la máquina marcó la muerte clínica, Ana no se movió. Algo la ancló al suelo. No era el miedo al cuerpo sin vida. Ella había visto muchos. Era otra cosa. Era la sensación inequívoca de no estar sola, de que alguien, o algo, más estaba en ese cuarto. Sintió una presencia justo detrás de ella. Podía sentir su respiración. Pero cuando giró lentamente, no había nadie. Y entonces, en el silencio absoluto, escuchó una voz baja, rota, como susurrada en otra frecuencia. «Gracias, Ana». La figura que apareció entre las cortinas. Después de la muerte del paciente, Ana salió del cuarto con la respiración lenta, intentando recomponerse. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta, algo llamó su atención. Entre las cortinas que separaban esa sala de otra, se movió una forma, tan sutil que podría haber sido un espejismo. Pero no lo fue. Ella retrocedió un paso, temblando. La forma era apenas una sombra, una silueta indefinida, como una nube oscura hecha de aire. No tenía rasgos, solo una presencia. La figura permanecía allí, inmóvil, pero con una fuerza que llenaba la habitación sin tocarla. No había sonido, solo un silencio que hablaba con intensidad. Ana quiso avanzar, pero sus pies no respondían. Fue como si la sombra la mirara desde un lugar que no era físico, sino profundo. Y entonces, la sombra se desvaneció, dejándola con una certeza que ningún médico del hospital podría describir.
el frío repentino, que no venía del aire. Ana bajó la mirada hacia sus manos. Temblaban. Todo su cuerpo temblaba. Y en ese instante, sintió un frío que la atravesó como hielo líquido. No era la temperatura de la sala. No era el aire acondicionado. Era un frío interior. Un frío que calaba el alma. Se envolvió en su bata y cerró los ojos, intentando ignorar la sensación. Pero no desaparecía. Era un frío que parecía recordar algo, que estaba dentro de ella. Intentó respirar profundo, contar hasta 10, concentrarse en lo racional. Nada funcionó. Fue cuando escuchó, apenas como una brisa lejana, el mismo nombre que había visto escrito en la pared del pasillo. Él sigue aquí. Y ese susurro fue suficiente para que supiera que no estaba sola, ni siquiera en la oscuridad. Si estas historias conectan con algo más profundo dentro de ti, no es casualidad. Aquí no buscamos miedo barato, buscamos significado. Suscríbete ahora mismo. Tu suscripción ayuda a mantener vivas estas narrativas, estas verdades que muchos prefieren ignorar, y permite que más personas encuentren respuestas a lo inexplicable. Cada nueva suscripción no es solo un número, es una voz que dice, quiero saber más. El reloj que se detuvo. Justo a las 2:47, Ana salió al pasillo con pasos lentos, aún tratando de ordenar su mente. Fue cuando notó algo extraño. El reloj digital del corredor marcaba exactamente 2:47. Y no avanzaba. Todos los relojes del hospital funcionaban automáticamente, sincronizados entre sí. Ninguno se detenía, ninguno se adelantaba. Nadie había llegado a reiniciar ese reloj, pero allí estaba, congelado, como si ese instante fuera demasiado importante, demasiado vivo. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido, porque sabía que ese número no era casualidad, no era una hora más, era un recordatorio. Y cuando volvió a mirar su propio reloj de muñeca, también marcaba 2:47. Era como si alguien quisiera decirle, aquí no terminó, aquí comenzó. La llamada que llegó del cuarto, ya vacío. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un número desconocido, pero algo en su interior la obligó a contestar. Al otro lado, no había voz, solo estática, un silencio pesado, un sonido que se estaba manifestando, como un lamento callado. Ana no colgó al instante, sintió que esa estática tenía ritmo, como si respirara, como si algo intentara comunicarse. Estuvo unos segundos atrapada por el miedo y la curiosidad, hasta que la estática se transformó en una palabra claramente audible. Ana, no te vayas, no me dejes. El teléfono se apagó de repente, y ella supo que la llamada no venía de un número, sino de un lugar donde el tiempo ya no tenía significado. Lo que escuchó desde el baño, cuando nadie más estaba queriendo escapar de aquel ambiente cargado, Ana decidió ir al baño. Pensó que el silencio detrás de una puerta cerrada podría darle claridad, pero apenas entró, escuchó algo. No era agua corriendo, no era el eco de pasos, era una voz, tan clara que no podía ignorarla. Sonaba como un susurro femenino, como alguien llamando con delicadeza, con urgencia. Ana, ven. Sus manos se congelaron. Su respiración se detuvo. Intentó responder con lógica, pero no pudo, porque esa voz no podía ser humana. Y sin embargo, era tan real, y en ese momento supo que la habitación vacía del hospital no estaba tan vacía como todos pensaban. El rostro que vio en el monitor, y no era del paciente. Horas después, Ana revisaba los monitores de signos vitales en la sala de descanso. Había cámaras internas conectadas a un sistema para detectar anomalías. Mientras revisaba las últimas imágenes del cuarto 217, hizo una pausa repentina. Durante 2 segundos, en el reflejo del monitor, no estaba el paciente, ni ella. Era otro rostro, uno que jamás había visto, pálido, ojos cerrados, boca entreabierta, como si intentara hablar desde el otro lado. Cuando volvió a reproducir el video, ya no estaba. Pero su corazón le dijo lo que su razón no podía aceptar. Ese rostro la había estado mirando. Lo que encontró al revisar su propia libreta. Ana llevaba años usando la misma libreta para anotar sus turnos. Era su forma de mantenerse organizada. Fechas,
nombres, dosis, eventos relevantes. Pero al llegar a la hoja del día anterior, notó algo que no recordaba haber escrito. En una esquina, con letra temblorosa, estaban las palabras: «Él aún camina por los pasillos». Se quedó paralizada. No reconocía la letra. Nadie más tocaba esa libreta. Nadie. Revisó todas las páginas. Solo esa tenía algo fuera de lugar. Solo esa contenía una advertencia escrita con desesperación. Y lo peor es que sintió que esa frase la había escrito ella misma, pero no recordaba cuándo. La sombra que la siguió hasta su casa. Después de aquella noche, Ana decidió tomarse unos días de descanso. Lo necesitaba, quería olvidar, quería volver a sentir que tenía control. Pero al llegar a casa, el silencio no fue alivio, fue una continuación, porque la sensación de no estar sola no había quedado en el hospital. Durante las noches, veía algo desde la esquina de su sala. Una sombra. A veces pasaba por el pasillo. A veces estaba junto a su cama. No se movía como una alucinación. Se quedaba allí, como esperando, como vigilando. Ana dejó la luz encendida desde entonces, porque comprendió que el hospital la había marcado más de lo que imaginaba. El sueño repetido, donde el paciente la llama por su nombre. Desde el tercer día de descanso, Ana comenzó a tener el mismo sueño, una y otra vez. Estaba en el cuarto 217. La luz parpadeaba. El paciente estaba sentado en la camilla, pero no hablaba. Solo abría y cerraba la boca, hasta que finalmente, en el último instante del sueño, decía con voz clara: «Ana, ya casi es hora». Ella se despertaba siempre a la misma hora, 2:47 a.m. El mismo momento en que el reloj del hospital se había detenido. Cada noche, el sueño era más vívido, más real, como si no soñara, sino recordara algo que aún no había sucedido, y dentro de ella crecía la certeza de que el paciente aún tenía algo que decir. Porque, desde ese día, ya no puede apagar la luz al dormir. Ana volvió al hospital, no porque quisiera, sino porque sintió que debía cerrar ese ciclo. Pero al pasar por el cuarto 217, supo que algo aún estaba abierto. El aire era distinto, la luz más tenue, y en ese instante, escuchó su nombre susurrado por tercera vez. Ana. No había nadie cerca. Pero no sintió miedo. Sintió comprensión. Desde entonces, cada noche en su casa, deja una lámpara encendida. No por miedo, sino por respeto, porque sabe que, en algún lugar entre lo visible y lo invisible, alguien sigue allí, buscando ser escuchado. No todas las despedidas ocurren con palabras. Algunas ocurren con suspiros en habitaciones vacías, con sombras en los pasillos, con nombres que se repiten en el eco de la noche. Ana no fue la única que sintió algo esa noche. Fue la única que escuchó. Y desde entonces, su vida cambió. No porque vio un fantasma, sino porque entendió que el alma no desaparece, solo se transforma. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de otra forma de presencia. Y hay quienes, incluso después de la muerte, siguen esperando una última conversación.